Buenas. Vamos a dar la... Voy a subiros estos audios como una especie de clase express mm, de complemento a los apuntes. Yo creo que los apuntes se entienden bastante bien, el libro se entiende yo creo que medianamente bien y los apuntes que yo he escrito basados en el libro, mm, pues yo creo que se entienden por sí solos, pero por si acaso como un complemento para entender con mayor claridad los epígrafes de los apuntes, voy a subir dos audios, ¿vale? El primero, sobre todo, va a estar centrado en el punto 2, que son las escuelas clásicas de psicología, las teorías clásicas de psicología, y luego haré otro audio para hablar un poco del punto 4, ¿no? Que son los métodos de la psicología. Básicamente porque son las dos preguntas, son las dos secciones que tienen un apartado, digamos, de preguntas de desarrollo. Y también porque, bueno, el punto 3 es cortísimo, los objetivos de la psicología, que son básicamente cuatro metas principales, ¿no? La descripción, la explicación, la predicción y el control, ¿no? Que pues, eso prácticamente no necesita explicación. Y luego el punto uno es que ya lo estuvimos viendo en clase, ¿no? Estuvimos viendo el punto uno y estuvimos viendo parte del punto dos. La primera escuela psicológica que sale en el punto 2, ¿no? Los orígenes de la psicología, el tema de Platón, de los griegos, ¿no? De Platón, Aristóteles y de Descartes, ya lo estuvimos viendo en clase y no lo voy a repetir ahora. Entonces me voy a centrar en este primer audio en las teorías clásicas de psicología, que, bueno, como veis en los apuntes y como veis también en el libro, pues básicamente las que vamos a presentar son el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología Gestalt y la psicología humanista y la psicología cognitiva. Hay dos más, ¿no? El psicoanálisis y el conductismo. Lo que pasa es que esas dos escuelas no van a entrar en el examen porque ya las hemos estado viendo los trimestres anteriores, ¿no? En el segundo trimestre estuvimos viendo psicoanálisis y estuvimos viendo conductismo. Entonces, lo que yo no voy a preguntar esas dos en el examen, solo voy a preguntar las nuevas, ¿no? Bueno, las nuevas, las que no estuvimos viendo el trimestre pasado. Entonces, en clase estuvimos viendo ya un poquito la primera de las escuelas de psicología, la primera que surgió, el estructuralismo, ¿no? Pero bueno, podemos repasar un poco. El estructuralismo, a veces también llamado mentalismo, ¿vale? Fue la primera escuela de psicología estricta, es decir, en la que la primera escuela de psicología en la que, digamos, la psicología se hizo una ciencia independiente de la filosofía y de otras disciplinas como la antropología y tal. Eh, y donde realmente la psicología empezó a ser una ciencia estrictamente porque empezó a utilizarse un método experimental, ¿no? Entonces, basado en, digamos, en eso, en experimentos científicos, ¿no? De laboratorio. El principal representante, como podéis ver los apuntes, es Wilhelm Wundt, ¿vale? Que creó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, ¿no? Y bueno, en los apuntes vemos que hay básicamente tres pequeños epígrafes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estructuralismo o del mentalismo? ¿Qué método utiliza para llevar a cabo ese objetivo el estructuralismo? Y cuál es el resultado principal de la investigación, ¿no? Entonces, el objetivo, como dicen los apuntes, es entender la estructura de la mente humana. Es decir, hacer un análisis de la mente humana para intentar hallar, digamos, cuáles son los componentes básicos que componen la conciencia. Eso era un poco lo que buscaba el objetivo del estructuralismo, el objetivo del mentalismo, lo que buscaba Wilhelm Wundt. Intentaba hacer un análisis de la vida mental, qué contenidos residen en la vida mental, ¿no? Y para ello utilizaba un método, que era el método propio del estructuralismo, que era un método que llamábamos, lo vimos en clase, lo llamábamos introspección. ¿Qué es la introspección? Bueno, pues consiste básicamente en una metodología en la que, sometido a condiciones experimentales, básicamente a una persona, ¿vale?
elegida para el experimento, o a varias personas, se las pone en una zona, en una sala de control, ¿vale? Y se hacen con ellos una serie de experimentos basados en la introspección. ¿Qué sería eso? Bueno, pues, por decirlo de la manera más llana, la introspección sería algo como lo siguiente. En esa sala está la persona que va a ser el objeto del experimento y, obviamente, el científico o el observador, ¿no? Entonces, se hacen determinados experimentos con esa persona. Por ejemplo, se le presentan una serie de objetos o una serie de imágenes o una serie de... o se le somete a una serie de estímulos, ¿no? Y entonces, lo que el investigador pide a esa persona es que esa persona se mire introspectivamente su propia experiencia vital y relate, comunique al investigador lo que está sintiendo, lo que está padeciendo, lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Y que se lo relate. Intentando en estos experimentos hallar cuáles son los elementos básicos en esa experiencia mental, ¿no? Por ejemplo, si yo te presento, pues, un objeto como una de las sillas de la clase, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué estás viendo? Dice, una silla. Dice, bueno, pero no exactamente, porque eso ya es algo que te viene determinado también por los elementos culturales y tal. ¿Qué estás viendo tú subjetivamente en concreto? ¿Cuáles son los elementos últimos de los que está compuesto, digamos, la experiencia que tú estás viviendo? Entonces, pues, básicamente son elementos muy básicos, como, bueno, pues estoy sintiendo cierta sensación de color, ¿no? A la que llamo verde. Cuando toco el objeto, pues estoy sintiendo el frío del hierro, ¿no? Y la calidez de la madera. Entonces, era una serie de experimentos que estaban basados en que las personas relataran, comunicaran las experiencias que estaban viviendo, ¿no? Intentando recurrir lo menos posible a un lenguaje técnico, intentando ser fiel completamente a la experiencia, a lo que se daba a la experiencia de esa persona, ¿no? Entonces eso es lo que vienen los apuntes, ¿no? La introspección consistía en que las personas observaran cuidadosamente sus propios procesos mentales, sus pensamientos, sus sensaciones y sus emociones y los describieran de forma precisa y detallada, ¿no? Entonces, por ejemplo, al mostrarle un sonido o una imagen a una persona, se le pedía que explicara qué sentía, qué percibía, ¿no? Cómo reaccionaba ante esa cosa. Y digamos que el resultado de estas investigaciones basadas en la introspección llevaron al final a Wundt y a sus seguidores a determinar que la mente humana estaba formada por tres elementos básicos, ¿no? Tres tipos de elementos básicos. Lo que serían las sensaciones, ¿no? Que sería, digamos, información recibida a través de los sentidos, los colores, los sonidos, los sabores, ¿no? Por otro lado, las imágenes, ¿no? Determinadas representaciones mentales que tienen una cierta configuración espacial, ¿no? Una cierta configuración geométrica. Y por último, los sentimientos, ¿no? Que son emociones, sensaciones que no proceden exactamente de los sentidos, ¿no? Y que acompañan a las experiencias, ¿no? Entonces, esta gente hicieron todo un catálogo de sentimientos, ¿no? Denominaron y archivaron no sé cuántos tipos de sentimientos, denominaron y archivaron no sé cuántos tipos de sensaciones, pues no sé si había, si determinaron como 200 sensaciones básicas o una cosa así, y también determinar una serie de imágenes básicas, ¿no? De las que estaban compuestas cualquier otra imagen compuesta. Porque lo que a ellos les interesaban era determinar estos elementos muy básicos de la experiencia, ¿no? Y luego estudiar cómo se combinaban mediante las leyes de la asociación. Lo que les interesaba era hacer un análisis y descomponer la experiencia en sus elementos más básicos y luego ver cómo esos elementos básicos se combinaban entre sí mediante determinadas reglas de asociación. ¿Vale? Entonces esta sería la primera escuela, el estructuralismo o mentalismo, ¿vale? Si pregunto por ella, ya sabéis, tenéis que hablar de cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es entender cómo funciona la estructura de la mente humana, cómo funciona la vida mental. El método utilizado es la introspección, ¿no?
Y el resultado de la investigación es que se determinaron 3 tipos de elementos básicos dentro de lo que viene siendo la vida mental, que fueron las sensaciones, las imágenes y los sentimientos, ¿vale? Una segunda escuela, un poquito posterior al estructuralismo, aunque es del siglo XIX también, y digamos, fue contemporánea. Estas son las 2 primeras escuelas, ¿vale? De hecho, en el libro viene en un solo apartado las 2 primeras escuelas, el estructuralismo y el funcionalismo, y luego ya en otro apartado vienen todas las demás, ¿no? El funcionalismo fue una corriente que surgió en Estados Unidos, no en Europa, sino en Estados Unidos, en el siglo XIX, y fue en cierta manera una respuesta al estructuralismo, ¿no? Y el principal representante de esta corriente fue un psicólogo que no solo fue psicólogo, es también un filósofo muy importante, ¿no? De una corriente que se llama pragmatismo, que fue William James, ¿no? Entonces, ¿por qué esta corriente se llama funcionalismo? ¿Y por qué se contrapone al estructuralismo? ¿No? Pues porque rechaza la idea de que el objetivo de la psicología sea analizar los elementos básicos que componen, digamos, la vida mental. Eso no le interesa al funcionalismo, ¿no? Considera que eso es, primero, bastante inútil, que no sirve para gran cosa, que no nos aporta una gran explicación o nos aporta una explicación con la que poco podemos hacer, ¿no? Y aparte considera que es un modo de investigar la mente humana muy limitado, y que la metodología, además, que el estructuralismo utilizaba básicamente, que era la metodología de la introspección, era una metodología demasiado subjetiva, ¿no? Para investigar, porque estaba demasiado sujeta a los condicionantes subjetivos de cada individuo, ¿no? Con eso era difícil hacer una ciencia objetiva. De hecho, William James fue uno de los primeros investigadores que se dio cuenta, en cierta manera, aunque toda su teoría obviamente no se basa en eso, pero se dio cuenta en cierta manera que si se quería hacer una ciencia objetiva de la conciencia, había que estudiar básicamente, o había que conectar básicamente las experiencias conscientes con las sensaciones de la conciencia, con el estudio del cerebro y el estudio fisiológico del cuerpo humano, ¿no? Esto, por ejemplo, fue muy importante. William James fue uno de los primeros en determinar, esto no viene en los apuntes, pero bueno, lo indico yo, fue uno de los primeros en determinar que las sensaciones del cuerpo, los sentimientos, sobre todo él hablaba de sentimientos, los sentimientos, por ejemplo, el miedo, el dolor, ¿no? Están en cierta manera, provienen del cuerpo, tienen su última causa en cambios estructurales del cuerpo. Cuando un determinado elemento externo interfiere en el cuerpo, ¿no? O afecta al cuerpo, o afecta a determinadas partes de nuestro organismo físico, eso se traduce en una serie de sensaciones o de sentimientos que el sujeto experimenta, ¿no? Este intento digamos, de traducir la experiencia mental a algo de carácter físico, puramente físico y puramente estudiable con las herramientas de la física, es algo, por ejemplo, en el que el funcionalismo fue pionero y que influirá en otras corrientes de psicología que explotarán esto mucho más, como por ejemplo el conductismo. Que el conductismo, por ejemplo, era una disciplina que también estaba en contra del estructuralismo y abandonaba el método de la introspección por ser demasiado subjetivo y se concentraba solamente en cosas que se pueden estudiar y observar y con las que se pueden hacer experimentos objetivos, como son, por ejemplo, pues todo el estudio de la conducta, en tanto conducta observable, en tanto estudiando la conducta, como vimos, como un estímulo que afecta a un sujeto y ese sujeto emite una respuesta, ¿no? Solo quedándose en esa parte externa y no entrando dentro de la vida mental. Eso, bueno, en cierta manera, el funcionalismo
empezó a introducir esa serie de elementos que luego el conductismo explotaría, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que viene en los apuntes, porque no es lo que más se suele decir del funcionalismo, sino que lo que viene aquí y que es más importante es el hecho de que no se trata para el funcionalismo básicamente de analizar las partes de la mente como en el estructuralismo, ¿no? No se trata de decir qué es la mente, sino que la pregunta importante es explicar qué función cumple la mente para ayudarnos a adaptarnos al entorno. ¿Mm? O sea, lo importante no es qué sea la mente o qué sea la mente, sino cuál es su función en la adaptación del individuo al entorno. Es decir, por qué yo o cualquiera de nosotros ha desarrollado a lo largo del ciclo evolutivo de la vida una conciencia. Es decir, esa característica de que seamos autoconscientes, de que hayamos desarrollado una autoconciencia, de que seamos conscientes de las cosas que nos pasan, de que tengamos una conciencia, eso, digamos, ¿qué función evolutiva cumple? ¿Qué función adaptativa para adaptarnos mejor al entorno y al medio cumple? ¿En qué nos ayuda a los seres humanos el hecho de tener una conciencia para poder sobrevivir y adaptarnos mejor al entorno en el que vivimos? ¿No? Entonces, pues básicamente, partiendo de esta premisa, digamos que podemos clasificar, tal y como vienen los apuntes, los aportes más relevantes de esta teoría funcionalista, estudiándolo en 4 ámbitos o 4 aspectos, o determinando cuatro ámbitos o 4 aspectos, ¿no? Uno es que se cambia el enfoque por hacer una descripción analítica, como en el estructuralismo, a un enfoque basado en la utilidad, ¿no? Hay que estudiar los procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, pensar, sentir, recordar, ¿no? Enfocándonos en su utilidad. Es decir, ¿de qué me ayuda a mí? ¿Para qué me ayuda a mí esos procesos mentales? ¿Cómo me permiten esos procesos mentales adaptarme mejor al medio? ¿No? O sea, ¿qué ventaja adaptativa me da el hecho de que yo tenga la capacidad de pensar, de que yo tenga la capacidad de sentir determinadas emociones, ¿no? De que yo tenga desarrollado también todo un espectro que me permite recordar cosas que me han pasado con anterioridad y que no están ocurriendo ahora mismo, es decir, el hecho de que tenga memoria, ¿no? Este enfoque de utilidad es muy importante porque, de hecho, William James, recordemos que también es un filósofo y que también es uno de los mayores representantes de una escuela de filosofía que se llama el pragmatismo. ¿Y por qué se llaman esos filósofos a sí mismos, de los cuales William James es el mayor representante, pragmatismo? ¿Qué significa ser un pragmático? Bueno, pues en la vida cotidiana, cuando utilizamos la expresión pragmático, ¿no? Pragmático, lo que queremos decir con ello es que algo resulta útil, ¿no? Que sepa, cuando alguien te dice, oye, sé pragmático, es decir, haz las cosas útiles, de manera útil. No te pierdas en realizar acciones o en perderte en detalles inútiles, ¿no? Esto es muy importante porque esa corriente filosófica, el pragmatismo, por ejemplo, estudió introdujo en filosofía una manera de pensar la verdad, ¿vale? Estableció un criterio de verdad un poco distinto a otras escuelas de filosofía. En filosofía hay, digamos, en todo lo que viene siendo la teoría del conocimiento, un estudio acerca de la verdad, de qué concepciones o qué requisitos hay que cumplir para decir que algo es verdadero, ¿no? Entonces existen diferentes concepciones de la verdad en filosofía. Por ejemplo, una concepción de la verdad clásica, que es la más típica y a la que casi todo el mundo recurre cuando habla de verdad, es la teoría de la verdad por adecuación. Es decir, la verdad sería una adecuación entre el intelecto y la cosa, entre mi pensamiento y la realidad. Un pensamiento determinado que yo tengo
es verdadero cuando eso que yo estoy pensando se corresponde con algo que existe en la realidad, ¿no? O algo que yo estoy diciendo es verdadero cuando se corresponde con algo que yo estoy diciendo, con algo que está ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, la frase "está lloviendo hoy en Cádiz" resulta falsa. ¿Por qué? Porque esa frase que yo pronuncio, que es un pensamiento mío y una elocución mía, cuando yo la intento adecuar a lo que veo en la realidad, pues veo que en la realidad eso no está ocurriendo. Entonces hay un desmentido, sería falso. Si yo acudiera a la realidad y viera que está lloviendo, pues entonces sería verdadero. Esa es la teoría de la verdad por adecuación. Adecuar lo que pasa en mi mente o lo que digo en mi lenguaje con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Hay otras muchas concepciones de la verdad. Una de ellas, la que introdujo el pragmatismo de William James, es la verdad por utilidad. O sea, ese criterio de verdad considera que lo verdadero es lo que es útil para la vida, lo que nos ayuda. Si algo me ayuda a vivir mejor, lo voy a considerar verdadero. Si algo me perjudica, considerarlo como verdadero porque me hace vivir peor, entonces lo voy a considerar falso. ¿No? Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, determinadas cosas, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Bueno, esto no es un ejemplo exacto de William James, pero imagínate que una persona, ¿no?, establece una serie de creencias religiosas. Y eso, en principio, desde un punto de vista pragmático, podemos tomarlo como verdadero si nos ayuda a vivir mejor. En caso de que, si ayuda a vivir mejor a la máxima cantidad de personas. En caso de que no, pues no. ¿No? Eso sería, por ejemplo, un criterio de utilidad. Entonces, el pragmatismo, William James y el funcionalismo están influidos por este criterio de verdad. Entonces, lo que le interesa de los procesos mentales no es tanto decir qué son en sentido estricto, como sería con la verdad por adecuación, sino decir, digamos, qué función tienen, cómo funcionan, hasta qué punto es útil o no para nosotros, o sea, qué utilidad nos da, ¿no? ¿Qué utilidad tiene pensar? ¿Qué utilidad tiene sentir? ¿Qué utilidad tiene recordar? Eso es lo que les interesa, ¿no? Entonces, este enfoque basado en la utilidad es una de las cosas más importantes. Luego, otra cosa importante es la influencia de Darwin, la influencia de la teoría de la evolución. Estuvimos viendo en el primer punto, cuando estuvimos viendo los antecedentes de la historia de la psicología, estuvimos viendo a los griegos, estuvimos viendo a Descartes y estuvimos viendo también la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, para el funcionalismo. Sobre todo la teoría de la selección natural. ¿Qué decía la teoría de la selección natural de Darwin? Bueno, pues decía que los individuos no son entidades fijas, ¿no?, sino que van evolucionando con el tiempo. ¿Y cómo se produce esa evolución? Se produce por un mecanismo que Darwin llama la selección natural. Es decir, los individuos que mejor se adaptan al entorno son los que consiguen sobrevivir y pasar sus genes a la siguiente generación. Y por lo tanto, la especie, digamos, las nuevas criaturas de la especie que surgirán en la próxima generación, tendrán las características precisamente genéticas de aquellos que han sobrevivido. Los que no han sobrevivido porque no han sido capaces de adaptarse al entorno, pues son eliminados, ¿no? Son eliminados y no pasan esa criba de la teoría de la selección natural. Entonces, en cierta manera, esto fue muy importante para ellos porque, en último término, la mente, las funciones mentales, el hecho de que, por ejemplo, tengamos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir emociones, la capacidad de recordar, todo eso es producto, dicen los pragmatistas, de la teoría de la evolución. O sea, si estamos aquí y somos seres que podemos pensar, que podemos sentir, que podemos recordar, si los seres humanos como especie hemos desarrollado esas habilidades, es porque esas habilidades se han ido seleccionando a lo largo del tiempo de la vida, digamos, de la evolución humana, se han ido seleccionando porque han resultado características útiles para adaptarnos al entorno.
El hecho de que tengamos un lenguaje articulado, que seamos capaces de hablar, que seamos capaces de pensar, que seamos capaces de recordar, todo eso lo tenemos, somos capaces de hacerlo porque ha habido una selección natural basada en la teoría de la evolución que ha seleccionado esas características porque han resultado útiles para adaptarnos al entorno, ¿no? Eso conecta con el enfoque de utilidad, porque si hay que preguntarse en qué sentido son útiles las funciones mentales que tenemos, es precisamente que antes de saber en qué concretamente nos aportan utilidad, hay que plantearse si son útiles o no. Y desde luego sí que lo son, porque nosotros tenemos esas características porque hemos evolucionado así. Y hemos evolucionado así porque eso nos ha dado alguna utilidad o alguna ventaja evolutiva. ¿Vale? Luego, el siguiente punto, el estudio de la conciencia como un flujo. Esto es importante y también es una de las críticas al estructuralismo, ¿no? El estructuralismo proponía dividir en partes fijas y en elementos últimos, que siempre son los mismos, la vida mental, ¿no? Pues la vida mental, en último término, está compuesta de una serie de imágenes geométricas, de una serie de emociones últimas, de sensaciones últimas, de una serie de sentimientos últimos. Bueno, fijos, que son siempre los mismos. Todos los cambios que vemos no son más que una combinación distinta cada vez de esas partículas elementales. Bueno, William James y el funcionalismo dice que no, que la conciencia no es algo fijo y quieto, sino que la conciencia es un flujo continuo y que está en continuo cambio. Los contenidos mentales que pueblan nuestra mente, las emociones que vamos sintiendo, las imágenes que vamos percibiendo, todo eso está en perpetuo cambio, en una corriente de flujo. La experiencia de la conciencia es un flujo en el que van pasando los determinados estados mentales, ¿no? Y como esos estados mentales van muriendo, van apareciendo otros, van cambiando, además la mente va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo la mente tal y como la tiene un ser humano ahora que como la tenía un Australopithecus antiguo, ¿no? Pues no tiene sentido estudiar, como hace el estructuralismo, la mente como una fotografía estática, porque hay que entenderla como un flujo. Y el último punto, ¿no?, es, repitiendo un poco, en realidad es casi lo mismo que el enfoque de utilidad, el interés en la experiencia real. El funcionalismo valora el estudio de la conducta práctica, de las emociones, la motivación y el aprendizaje como procesos útiles para la vida diaria. Lo importante de estas actividades es entender que son herramientas y saber qué mecanismos útiles aportan al ser humano para adaptarse al entorno en el que vive, ¿no? O sea, esto es un poco la repetición del enfoque de utilidad, es prácticamente lo mismo. Yo lo he puesto en otro punto, digamos, porque el libro lo ponía así, pero realmente es prácticamente lo mismo. Lo que nos importan de, digamos, las diferentes, digamos, actividades mentales, ¿no? La actividad emocional, la actividad motivacional, la capacidad de aprender, lo que nos importa de todo eso es su utilidad práctica en la vida diaria. Hasta qué punto ese tipo de actividades permiten al ser humano adaptarse al entorno en el que vive, ¿vale? Sería interesante ver con un poco de detalle, estudiar cómo James analiza qué utilidad tienen este tipo de cosas, ¿no?, en la vida diaria. Lo que pasa es que en eso no podemos entrar. Entonces, bueno, esta sería la segunda corriente y pasaríamos a la tercera corriente, que es la psicología Gestalt o Gestalt.